tal, Iglesia de Filadelfia? Que tengan muy bonita noche, reciban un abrazo cada uno de ustedes con sus familias y que este tiempo de aprendizaje, de enseñanza, sea de gran bendición para cada uno de nosotros. Yo sé que a veces es complicado entender la voluntad de Dios, sobre todo cuando nuestros ojos están cerrados. Hay una frase que en mi casa se escucha muy a menudo y es: el que tiene ojos no pregunta. En el plano espiritual es lo mismo. Los ojos cerrados muchas veces son producto de la incredulidad, de la falta de comunión con Dios, del enojo, de la desesperanza, cuando estamos poniendo más nuestro interés en nuestros recursos que en los recursos de Dios. En este tiempo muchos de nosotros podemos tener complicaciones para poder ver cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios nos desea enseñar en este tiempo. Ahí en el segundo libro de Reyes, capítulo 6, de los versículos 8 al 23, encontramos una historia muy especial acerca de un profeta de Dios llamado Eliseo, orando a Dios para que abra los ojos de su siervo. ¿Cuál es la situación que estaba pasando? Empezamos a leer ahí en el versículo 8. El rey de Siria estaba en guerra contra Israel. En una reunión con su consejo dijo: en tal y tal lugar tendré mi campamento. Pero el hombre de Dios le mandó un mensaje al rey de Israel. Eliseo le dijo: ten cuidado, no pasen por ese lugar, porque los sirios están escondidos ahí. El rey de Israel advirtió a los hombres del lugar lo que el hombre de Dios le había indicado, y así salvó a varios hombres. Debido a esto, el rey de Siria se enojó mucho. Convocó a sus siervos y les dijo: díganme quién de entre los nuestros está a favor del rey de Israel. Uno de los oficiales del rey de Siria le respondió: mi señor y rey, ninguno de nosotros es un espía. Eliseo, el profeta de Israel, le declara al rey de Israel muchas cosas secretas, hasta lo que usted dice en su dormitorio. Tenemos que hacer un alto ahí y entender por lo menos dos enseñanzas. La primera es que Dios conoce perfectamente bien todo lo que pasa, todo lo que sucede, incluso los pensamientos del hombre. Dice la palabra de Dios que Él los conoce perfectamente bien. El segundo aspecto es que muchas veces Dios nos advierte y nos hace saber qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo. En este caso podemos darnos cuenta cómo, aunque el enemigo quería venir y hacer cosas, tramar cosas en contra del pueblo de Israel, siempre Dios estaba a su cuidado, siempre Dios estaba listo y preparado para poder dar a conocer qué es lo que estaba sucediendo. Al punto que el enemigo, el rey de Siria, dice: tenemos un espía, alguien le está contando al rey de Israel todos nuestros movimientos. Pero es aquí donde entra un testimonio muy especial. Uno de los oficiales tiene que hacer el reconocimiento que el hombre de Dios, el profeta Eliseo, tenía una comunión perfecta con Dios, y Dios, que lo sabe todo y que lo ve todo, le estaba informando cuál era la situación. ¿Qué pasa? Se encuentra un culpable, versículo 13. El rey de Siria ordenó: vayan y busquen a Eliseo. Los siervos le dijeron al rey de Siria: Eliseo está en Dotán. Inmediatamente los chismosos, ¿verdad?, son los primeros que están diciendo qué sucede. Versículo 14. Entonces el rey de Siria mandó caballos, carros y una tropa numerosa a Dotán. Llegaron en la noche y rodearon la ciudad. Era un solo hombre. Estamos hablando solamente de una persona, de Eliseo. ¿Por qué el rey de Siria manda caballos, carros y una tropa numerosa? Sin duda porque el rey de Siria sabía perfectamente bien quién era Dios. Y si Dios era el que estaba respaldando a Eliseo, entonces se necesitaba de un gran ejército. El rey de Siria, pensando en sus recursos, teniendo un pensamiento muy humano, muy lógico: si este hombre está respaldado por Dios, entonces necesitamos mandar mucho ejército para que podamos nosotros capturarlo. ¿Qué sucede? Rodean la ciudad, llegan de noche y rodean la ciudad. Versículo 16. El siervo de Eliseo se levantó esa mañana. Al salir de la casa vio un ejército rodeando la ciudad con caballos y carros. El siervo le dijo a Eliseo: ¿qué vamos a hacer ahora, señor mío? Aquí encontramos aspectos muy especiales. Si tú te levantaras en la mañana y fueras el siervo de Eliseo,
y de repente ves una tropa numerosa, caballos, carros, rodeando el lugar donde tú vives, seguramente sentirías temor, sentirías miedo. Y me gusta mucho porque aunque el profeta era Eliseo, el siervo se incluye dentro del problema, porque le dice a Eliseo: ¿qué vamos a hacer ahora? Fíjate cómo no pregunta: ¿qué va a hacer Dios? ¿O qué vas a hacer tú? Sin duda el siervo de Eliseo sabía perfectamente bien del poder de Dios, sabía perfectamente bien que Dios estaba con Eliseo, pero en ningún momento aquel hombre dice: ¿qué va a hacer Dios? ¿Cómo nos va a librar? ¿De qué manera Él va a hacer algo completamente poderoso? O por lo menos tú, Eliseo, que eres el hombre de Dios, que eres el profeta, ¿cuál es tu plan? No, aquel hombre solamente ve sus recursos, y sus recursos son bastante limitados ante un ejército tan grande que viene contra él. Por eso él dice: ¿qué vamos a hacer ahora? Hoy en día hay muchas personas que se voltean con su esposo, su esposa, con sus hijos, que se voltean con algún miembro de la familia y les dice: ¿qué vamos a hacer? Es el momento de escuchar perfectamente bien la respuesta de Eliseo y nosotros aplicarla a nuestra vida de la misma manera. Versículo 16. Eliseo le dijo: en primer lugar, no tengas miedo. ¿Cómo me pides eso, Eliseo, en este momento? ¿Qué no ves todas las tropas? ¿Qué no ves toda la amenaza? ¿Qué no ves lo que está sucediendo? Me gusta mucho ahora decirle a mi familia: no tengan miedo del coronavirus, no tengan miedo. Y podríamos decir: que no te das cuenta de todos los contagios, no te das cuenta de todo lo que está pasando. Pero la perspectiva de lo celestial en tu corazón es lo que hace el diagnóstico para poder decir: Dios va a estar con nosotros. Si tu perspectiva es terrenal, entonces el diagnóstico de tu corazón va a ser: ¿qué hacemos? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo nos vamos a mantener? ¿O cómo vamos a salir adelante? Eliseo le dice a su siervo, enfrente de todas las tropas: no tengas miedo. Y le da la justificación: el ejército que lucha por nosotros es más grande que el que lucha por ellos. A ver, Eliseo, ¿dónde está el ejército? Yo lo único que veo es tu vida y la mía y un montón de gente que viene contra nosotros. A veces nos sentimos así. A veces pareciera que estamos completamente solos, que estamos completamente devastados, que no sabemos la solución y no sabemos qué es lo que va a pasar. Por eso nuestro corazón se llena de miedo. Yo comencé diciendo que muchas veces nuestros ojos se cierran por la incredulidad o porque abrimos nuestros ojos para tratar de ver nuestros recursos. Pero cuando tú y yo vemos nuestros recursos, inevitablemente nos vamos a sentir limitados. Es lo que sintió este hombre. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Pero podemos escuchar este mensaje, esta palabra tan hermosa del profeta Eliseo y hacerla nuestra. No tengan miedo, no tengan miedo, no necesitan tener miedo, porque el ejército que lucha por nosotros es más grande que el que lucha por ellos. Versículo 17. ¿Qué es lo que hace Eliseo? No se voltea con su siervo y le dice: no te preocupes, yo estoy aquí contigo. No te preocupes, el gran profeta de Dios es el que te respalda. No. Versículo 17. Entonces Eliseo oró y dijo: Señor, abre los ojos de mi siervo para que pueda ver. Muchos de nosotros necesitamos hacer esta oración hoy en día. Nuestros ojos están cerrados. Empezamos a sentir pánico, empezamos a sentir ansiedad, nos empezamos a sentir abandonados y solos. La carencia, la limitación empieza a ser presa de nuestra vida. Es el mejor momento para levantar nuestros ojos al cielo y decirle a nuestro Dios: abre nuestros ojos para que podamos ver que estás con nosotros. Abre nuestros ojos para que nosotros nos podamos percatar que no estamos solos y abandonados, sino que tu espíritu y tu presencia está aquí en nuestro hogar. ¿Qué pasó después? El Señor abrió los ojos del joven y el siervo vio que la montaña estaba llena de carros de fuego y caballos que rodeaban. ¿A quién crees? A Eliseo. Cuando este muchacho dice: ¿qué vamos a hacer?, él inmediatamente se aisló, se hizo a un lado,
No pudo él entender que el que iba a pelear la batalla, el que tenía el control de la situación era Dios. Eliseo sabía perfectamente bien dónde estaba puesta su confianza. Por eso esos carros de fuego, esos caballos y ese ejército celestial estaban respaldando la vida de Eliseo, lo estaban rodeando. Yo me puedo imaginar que en ese momento inmediatamente aquel muchacho deseó con todo su corazón pegarse a Eliseo para que también esa protección de parte de Dios lo rodeara. Cuando tú y yo pensamos en nuestros recursos, o cuando tú y yo empezamos a pensar en qué es lo que vamos a hacer, nos aislamos y no podemos darnos cuenta que nuestro Dios nos está rodeando, que nuestro Dios es un poderoso gigante que está peleando la batalla por cada uno de nosotros. En esta noche yo te pregunto, ¿tú estás aislado o estás rodeado de la presencia de Dios? ¿Tu familia está aislada? ¿Está abandonada, sola? ¿O tu familia está rodeada de esos carros de fuego y de esos caballos que son el ejército celestial que viene y pelea las batallas por ti? La situación estaba complicada, versículo 18. Ya los sirios se acercaban hasta donde estaba Eliseo. Entonces él oró al Señor y dijo, fíjate el tipo de oración, porque parece que va en contra completamente de lo que él deseaba. Pero ahora le dice, Señor, te pido que dejes ciega a esta gente. Primero le dice, Señor, abre los ojos de mi siervo. El Señor accede, el Señor escucha la oración y aquel muchacho puede ver los carros de fuego. Ahora dice, Señor, te pido que le quites la vista a todo el ejército enemigo. Así que él hizo lo que Eliseo le había pedido y dejó ciego al ejército sirio. ¡Qué poder y qué confianza podemos ver en la vida de este hombre, de este profeta! Él estaba diciendo que mi siervo pueda ver todas las bendiciones, pero que este ejército enemigo se quede sin luz y que esté en la oscuridad total, humanamente hablando, para que ellos puedan ver tu poder. Muchas veces nosotros necesitamos cerrar nuestros ojos a nuestros recursos, a nuestras situaciones, a nuestras limitaciones. Necesitamos cerrar nuestros ojos a lo que está pasando alrededor y pedirle a nuestro Dios que abra nuestros ojos en el plano espiritual, porque de esa manera tú vas a tener una perspectiva clara, sencilla, directa, profunda y completa de lo que Dios está haciendo. Versículo 19. Eliseo le dijo al ejército, van por el camino equivocado. Esta no es la ciudad correcta. Síganme, que yo los llevaré al hombre que están buscando. Entonces Eliseo los llevó a Samaria. Este ejército sin duda solamente recibía órdenes. Este ejército sin duda solamente venía con una encomienda de capturar a ese profeta que estaba revelando los planes del rey de Siria. Pero no sabían que este ejército iba a experimentar un momento que iba a cambiar sus vidas y que jamás en todo lo que les restaba de vida ellos lo iban a olvidar. ¿Qué pasa? Versículo 20. Cuando llegaron a Samaria, Eliseo dijo, Señor, abre los ojos de estos hombres para que vean. El Señor entonces abrió sus ojos y el ejército sirio vio que estaban en el centro de la ciudad de Samaria. ¿A dónde los llevó Eliseo? Al centro de Samaria. Ellos llegaron para rodear la casa de Eliseo, para capturarlo. Y en este momento se encuentran rodeados por el ejército enemigo. Haz un ejercicio muy sencillo. Cierra tus ojos por unos 15-20 minutos. Y después ábrelos y trata de ubicarte en el lugar donde estás. Sin duda, tus ojos necesitan un tiempo para poderse acostumbrar a la luz, a los colores, al momento. Yo me puedo imaginar a este ejército abriendo los ojos y tratando de identificar dónde estaban, qué estaba pasando, viendo gente alrededor de ellos. Inmediatamente, esa capacidad y esa facultad que ellos traían, con todo el poderío de un ejército, se vio limitado a nada. Porque eso es lo que hace Dios. Eso es lo que Él desea en nuestra vida, que todos nuestros recursos para nosotros signifiquen nada y que los recursos que Él tiene para nuestra vida signifiquen el todo.
Alguien más comprendió el poder de Dios en esta historia. Versículo 21. El rey de Israel vio al ejército sirio y le dice a Eliseo, fíjate la pregunta, ¿los mato, padre mío? ¿Los mato? Era un ejército que venía y no solamente iba a afectar la vida de Eliseo, sino que también iba a afectar al pueblo de Dios, que iba a afectar de una manera impresionante. Por lo tanto, el rey de Israel dice, tengo a mis enemigos a la mano, ¿qué hago? ¿Los mato? Él pudo haber tomado la decisión simple y sencillamente de decirle a su ejército, mátenlos a todos. Pero ¿qué pasa? Va y le pregunta al hombre de Dios, ¿qué hago? ¿Los mato? ¿Y cómo le llama? Padre mío, haciendo un reconocimiento de en ese momento quién tenía la autoridad. Estás hablando que era el rey de Israel y Eliseo solamente era un profeta. Pero ¿qué pasa cuando tú y yo tenemos una comunión plena con Dios? La gente que nos rodea reconoce quién es el que nos está respaldando. Reconoce sobre quién estamos parados, sobre la roca eterna. En este momento, tal vez Eliseo pudo haber volteado y haberle dicho al rey de Israel, haz lo que quieras con ellos. Pero también era una enseñanza para este hombre. También era una enseñanza de hacer uso de la misericordia de Dios. Versículo 22. Eliseo respondió, no los mates. Y hace una pregunta retórica, ¿acaso vas a matarlos con tu espada y con tu arco como si fueran prisioneros que tú mismo capturaste? O sea, tú no hiciste absolutamente nada para que tu ejército enemigo, el ejército enemigo estuviera aquí y aún así los quieres matar. Tú no has hecho absolutamente nada. Tú solamente esperaste, viste y te quieres aprovechar en este momento de la oportunidad. Es el momento de cuando tú tengas provisión en tu mesa, o cuando hayas salido y regreses con bien, o cuando abras tus ojos en la mañana, no digas, qué suerte tengo por tener todo esto, o no digas, el destino me sigue sonriendo, sino que tú puedas agradecerle a Dios. El día martes, el pastor Carlos hablaba acerca de este aspecto de una manera muy puntual. El agradecimiento viene de lo profundo del corazón. Eliseo le está diciendo a este hombre, tú no has hecho absolutamente nada y quieres sacar partido de esta situación. Tú y yo no hemos hecho absolutamente nada. Dios es el que nos sostiene, Dios es el centro de todo, y qué hermoso cuando tú y yo podemos compartir con otros de lo mucho, de lo poco que tengamos, cuando tú y yo podemos darles una palabra de consuelo y esperanza, tú y yo podemos reconocer el poder de Dios. Y le dice Eliseo en la segunda parte del versículo 22, dales pan y agua, que coman y beban y regresen a casa al que los mandó. A ver, espérate, Eliseo, estos venían para matarnos y tú quieres que los alimentemos. Estos venían con todo su poderío a destruirnos. El rey de Siria, nuestro enemigo, constantemente nos ha estado atacando. Y en este tiempo en el que los tenemos listos para acabarlos, tú todavía dices, dales pan y agua. El Señor Jesús lo dijo así, si tu enemigo tiene hambre, dale de beber. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene frío, compártele de lo que tú tienes. Eso es lo que hacemos los hijos de Dios. En este momento difícil, en este momento en que la carencia empieza a subir, en este momento en que muchos de nuestros recursos empiezan a acabar, podríamos pensar, ¿qué tengo yo para compartir? ¿Qué tengo yo para dar? Si estás viendo tus recursos, seguramente no tienes absolutamente nada. Pero si estás viendo los recursos de Dios, podrás darte cuenta que eres rico en gracia y en misericordia. No los mates, no los mates. Dales pan, dales agua, que coman y que regresen a la persona que los mandó. ¿Te imaginas ese momento tan especial en el que nosotros podemos entender que Dios desea que nuestro corazón crezca en medio de la crisis? Cuando estamos en un momento difícil, es necesario cambiar nuestros pensamientos, pero también es necesario cambiar nuestras decisiones y nuestras acciones. Necesitamos ser más sensibles a la voz de Dios.
Necesitamos ser más sensibles a la necesidad de nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque el que nos respalda es el Dios creador del cielo y de la tierra, el Dios todopoderoso. Termina esta historia en el versículo 23. El rey de Israel preparó mucha comida para el ejército sirio. Después de comer y beber, los mandaron de nuevo a su amo. Los sirios no mandaron más soldados a atacar a Israel. Estos hombres fueron realmente bendecidos e impactados. Ellos tal vez venían sin comer de muchos días, o tal vez hacía muchos meses que no descansaban. En este momento se les preparó un banquete. Un banquete. No solamente se les dio pan y agua, sino que el rey de Israel preparó mucha comida. Cuando tú y yo estamos en momentos de crisis, es el momento de ser generosos. Es el momento de ser libres para poder compartir de lo que hemos recibido. Es el momento de hacer uso de nuestra fe y poderle decir a la gente que nos rodea: el Señor está con nosotros. No tengas miedo. Y después decirle: te quiero compartir de lo que el Señor me ha dado. Cuando nosotros entendemos esta historia, entonces es muy sencillo que nuestros ojos se abran. Es muy sencillo poder ver y entender que aún en medio de la crisis, Dios tiene un plan muy especial para nuestra vida. En medio de la crisis, Dios tiene un propósito para ti y para mí. Y es necesario que lo entendamos. ¿Qué va a pasar cuando todo esto acabe? ¿Qué va a pasar cuando todo esto termine? Apenas en redes sociales estaba leyendo a una persona que ponía: escribe lo primero que vas a hacer cuando todo esto acabe. Y había alguna gente que decía: voy a visitar más a mis padres. Algunos decían: voy a valorar más mi trabajo, voy a viajar. Pero también muchos decían: voy a ir a la iglesia. En esta noche yo te digo, no esperes a que todo termine para comenzar a ver la obra de Dios en tu vida y que tú puedas ser ese canal de gracia para que los que te rodean también puedan abrir sus ojos y ver lo que Dios está haciendo en sus vidas. ¿Tú quieres ser como Eliseo o quieres ser como el rey de Siria? ¿Tú quieres ser como el rey de Israel preguntando: ¿los mato? ¿O quieres ser como el profeta que inmediatamente, volteando a la persona más inmediata que tenía junto a él, le dijo: no tengas miedo, porque mucho más son los que están con nosotros que los que están con ellos? En esta hora, Señor, gracias porque puedo entender esta historia y aplicarla a mi vida. En este momento complicado y difícil por el que estamos viviendo, que yo pueda abrir mis ojos y darme cuenta que son más los que están conmigo que los que están con ellos. Gracias, Señor, porque nunca nos dejas. Gracias, Señor, porque tu presencia es una realidad en nuestra vida, porque tú eres un Dios real. Señor, dame la oportunidad de poder ser generoso en este tiempo. Dame la oportunidad de estar parado sobre la roca que es tu Hijo Jesucristo. Y que todo lo que yo haga, Señor, todo lo que yo diga, todo lo que yo piense, sea desde una perspectiva celestial aquí en la tierra. Gracias por tu cuidado, gracias por tu provisión, gracias, Señor, porque aún en medio de la tormenta, tú estás ahí. Padre amado, permite que en este tiempo en el que estemos pasando en casa, este tiempo en el que estemos pasando en aislamiento, nosotros podamos entender cuál es tu propósito y empezar a actuar de una manera que sea agradable delante de ti. Abre nuestros ojos, Señor, queremos verte. Abre nuestros ojos, queremos ver tus milagros y tus maravillas. Abre nuestros ojos y que nosotros podamos en todo momento bendecirte, al agradarte a ti, pero también al traer bendición a las personas que nos rodean. Gracias por tu palabra y gracias, Señor, porque en ella encontramos palabras de vida eterna. En el precioso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Que Dios les dé una noche muy especial y que disfruten este tiempo en familia.